Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a presentar como tema el informe. Los integrantes: Palacio Roca, Elena Simara, Tucto Jorge Nayomi, Millones Rosy Ailto Yacer, Vázquez Guerrero Andrea Martín, Buendía Dueñas Ruth Michelle. El informe es un texto de carácter expositivo en el que se presenta de forma ordenada una serie de datos de una persona o asunto. Puede presentarse de manera oral o escrita. Características del informe: corto, pero conciso. Contiene solo lo necesario, sin repeticiones ni redundancias, sin sermones ni discursos. Es limpio y ordenado, simple, escrito correctamente. Contiene información interesante y relevante, bien estructurado y analizado. Muy buenos días. El día de hoy hablaremos sobre los elementos del informe. ¿Cuáles son los elementos del informe? La portada. Comenzaremos por la portada. La portada de un informe es lo primero que se observará. Por lo general es sobria y formal, pero debe incluir datos básicos como el título del informe, el nombre del autor del informe, la fecha de la elaboración del documento, lugar de elaboración o presentación del documento. Luego sigue el abstract o extracto. Continuamente sigue el índice. ¿Y qué es el índice? El índice nos muestra la estructura del informe con el total de páginas que contiene. Está colocado detrás de la portada y da una idea panorámica al lector de la naturaleza y contenido del texto. Tiene que indicar las páginas donde puede encontrarse cada tema para facilitar la localización rápida y permitir la puesta en contacto con el contenido global del informe. Continuamente seguimos con la introducción. ¿Qué es la introducción? La introducción es una exposición sintética del contenido del informe, donde se expresan en forma resumida y sintética las ideas principales que luego serán desarrolladas en el cuerpo del texto. Entre más elementos tenemos el cuerpo de trabajo o el desarrollo, que es la parte principal y más extensa del informe, la cual no puede faltar nunca. Es el desarrollo y fundamentación lógica de la idea principal cuya hipótesis da vida al informe. Debe incluirse en toda aquella información esencial del estudio o análisis, puesto que es la parte con mayor contenido, ¿no? Y es el eje central del trabajo. Las conclusiones. Las conclusiones son una síntesis del informe. Las conclusiones, las recomendaciones o las sugerencias. La bibliografía, que consiste en referir la bibliografía usada por la elaboración del informe. Generalmente se utilizan en las normas APA para la presentación de la bibliografía. Y también está entre más elementos el apéndices y nomenclaturas y las notas o las referencias. Gracias. Ahora hablaremos de los tres tipos de informe: el informe expositivo, interpretativo y demostrativo. El informe expositivo es aquel que narra un hecho o una secuencia de hechos sin análisis ni interpretaciones del autor y por consiguiente sin conclusiones ni recomendaciones. Este tipo de informe debe incluir antecedentes para que ayuden a comprender los hechos. Algunas de las características del informe expositivo son las siguientes. Los hechos o procedimientos se exponen en forma lógica y cronológica. Es objetivo, debido a que se evitan las opiniones personales y valoraciones sobre lo que se expone. Se destaca el antecedente de un resumen introductorio de interés para los receptores. Además, su estilo es formal y conciso. Se recurre al tono narrativo y descriptivo.
No incluye conclusiones, solo datos e información relevante. El informe interpretativo. Este informe no solo narra hechos, además interpreta y analiza las situaciones para obtener conclusiones y dar recomendaciones. Es el adecuado para un estudio de impacto. Las características del informe interpretativo son las siguientes. Tiene un estilo analítico, documentado y formal. Contiene tablas, cuadros, gráficos para la organización y clasificación de datos. Se precisa el sentido y dimensión de ciertos hechos, conceptos y finalidades. Además, se utilizan para evaluar la implementación y los resultados acerca de técnicas o procedimientos innovadores. Ahora podemos observar un esquema que resume un poco lo que es el informe interpretativo. El informe demostrativo. Este tipo de informe es aquel que se plantea después de un estudio. En este se describen los pasos seguidos y las conclusiones obtenidas. Las características del informe demostrativo son las siguientes. Se parte de una tesis. Es necesario establecer una distancia clara entre los hechos y sus comentarios. Se deben evitar opiniones superfluas. Además, se deben presentar todos los pasos que avalen las principales proposiciones del documento. Los pasos para redactar un informe son los siguientes. Primero, redacta el informe de forma objetiva. Menciona todos los datos posibles, describe con detalle cada paso seguido, cita las fuentes de información y por último expone la información de manera precisa.